Bueno, entonces lo que voy a hacer es escribir la ecuación de una recta en forma paramétrica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos escribirla de esta manera, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos acá el vector X, el vector director y el punto de paso. ¿Sí? Esto también lo puedo volver a escribir pensando al vector X como sus dos coordenadas. O sea, puedo escribir X como X, y. Notar que la coordenada X es X minúscula y que el vector X es X mayúscula. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Porque normalmente, o le podemos poner una rayita arriba también. Pero normalmente, en general, cuando hablamos de vectores, los nomenclamos con mayúsculas, cuando hablamos de coordenadas con minúsculas. A veces a los vectores también le podemos poner una rayita arriba. Es muy importante entender un comentario que este es el vector director no porque esté escrito primero, sino porque está multiplicado por el parámetro. ¿Sí? Muchas veces además escribimos escribimos la descripción del parámetro. Ponemos K, por ejemplo, en este caso el parámetro es K perteneciente a los reales. ¿Sí? Creo que tengo el simbolito, bueno, no sé dónde está acá, así que vamos a escribirlo así directamente. Si yo esto mismo lo escribo distinto, lo escribo, por ejemplo, desordenado, lo escribo así, miren. ¿Sí? Acá el vector director sigue siendo el vector 2 menos 1. ¿Sí? No es la posición lo que indica quién es el vector director en la suma, sino que el vector director es quien está multiplicado por el parámetro. Eso es muy, muy importante. Bueno, entonces acá tenemos una forma paramétrica, una ecuación paramétrica, que de hecho la podemos graficar, ¿no? ¿Cómo graficamos esto? Porque estamos en el plano, o sea que es fácil. Tenemos que pasar desde el vector 2 menos 1, perdón, desde el vector de paso o punto de paso 3, 5, ponemos un puntito en el 3, 5, y con la dirección 2 menos 1 hacemos nuestra recta. A ver, miren, vamos a dibujarla antes de hacer la cuenta en sí. Entonces dijimos, el punto de paso es el 3, 5. Entonces ponemos un puntito en el 3, 5. Más para arriba, esperen que me quedo. Ahí está. En el 3, 5. Acá pondríamos un punto, en el 3, 5. Y después, el vector es el 2 menos 1. Sería 2 para la derecha, menos 1 para abajo. O sea, sería si queremos poner un punto acá, sería 2 menos 1, el vector así, ¿no? Denme un segundo, a ver si lo puedo graficar. ¿Dónde lo tengo? Acá. Sería el vector 2 menos 1, ¿no? 2 menos 1. Entonces la recta sería la recta que pasa por este punto y tiene esta dirección. O sea, ya la podemos graficar. Esta sería la recta. ¿Sí? Si yo grafico el vector 2 menos 1, obviamente que, como vimos la primera clase, me lo va a graficar desde el origen, ¿no? De coordenadas. Pero obviamente que lo puedo graficar al 2 menos 1 desde el punto de paso y ya queda más fácilmente graficado. Entonces ahí tenemos lo que sería nuestra recta. Lo importante en este ejercicio no es graficar, obviamente, pero para tener una idea, aunque sea una idea intuitiva de cómo es la recta, lo que vamos a hacer, bueno, acá lo pasa automáticamente este programa, pero lo que vamos a hacer es hacerlo a mano. ¿Sí? Entonces vamos a hacer a mano el pasaje de este gráfico. ¿Sí? Vamos a ver si podemos exportar. A ver. No quiero quiero exportarlo. Ahí está. Entonces, volvamos a nuestro documento. A ver si lo podemos graficar acá. Bueno, lo que vamos a hacer es ver si podemos encontrar la ecuación de esta recta que está. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hay que trabajar con la ecuación. Entonces, lo primero que hacemos es las operaciones que estuvimos viendo en las clases anteriores. Es decir, acá tenemos un cálculo combinado. Distribuimos el K al vector y sumamos. ¿Sí? Sí se está grabando, Gilsi. Bien, entonces,
escribo esa cuenta, ¿no? X, y, o sea, el vector xy, es igual a, distribuyo k por 2, 2k, más 3, o sea, 2k más 3 en la primera coordenada. Y en la segunda coordenada distribuyo k por menos 1 menos k más 5, o sea, menos k más 5, lo puedo escribir así, o lo puedo escribir como 5 menos k si quiero, para ahorrarme un poco de notación. Bien, ahí hicimos la cuenta del lado derecho, y ahora lo único que nos queda es simplemente establecer una igualdad de vectores. ¿Cuándo estas dos cosas son iguales? La primera coordenada de la izquierda va a ser igual a la primera coordenada de la derecha, porque son dos cosas iguales. Esperen que con el más 3, ¿no? O sea, lo primero es igual al primero, y lo segundo, que sería la segunda coordenada, va a ser igual a la segunda coordenada de la derecha. ¿Sí? Entonces tenemos que x va a ser igual a 2k más 3 y que y va a ser igual a menos k más 5. Voy a escribir eso, ¿sí? Entonces, vamos a escribir en primer lugar eso que está ahí. Son dos ecuaciones, ¿sí? Una por cada coordenada. Eso es algo bastante usual que vamos a tener, ¿sí? La primera ecuación va a ser x igual a 2k más 3 y la segunda y igual a menos k más 5. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Qué pasa? La ecuación implícita como la explícita no tienen un parámetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como son tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Entonces, el método es despejar, ¿sí?, la k en las dos ecuaciones e igualar. O sea, hay que eliminar el parámetro k. Entonces, la idea va a ser eliminar el parámetro. ¿Sí? ¿Y cómo podemos eliminar el parámetro? De muchas maneras diferentes. Podemos despejarlo en una ecuación y suplantarlo en la otra. Podemos despejarlo en ambas ecuaciones e igualar. Tienen ahí que usar su experiencia para encontrar la manera más sencilla de hacerlo. Profe, recién entro, ¿podemos explicar más o menos qué estás haciendo? Así en términos, decirme qué estás haciendo nada más. Ok. Tratemos de llegar un poco más horario, así no tenemos que recapitular. Sí, perdón, tanto. perdón. Igual no pasa nada. Lo que estamos haciendo es agarrar una ecuación paramétrica o vectorial, sí, y escribir esa ecuación vectorial de manera explícita o implícita. ¿Sí? Ah, Ya, claro, listo. en forma orientativa les hice el gráfico de cómo era esta recta. Eso igualmente va a estar grabado, así que lo puedes consultar. Y como para tener una idea de cuál es la recta. Entonces, Perfecto, gracias. lo importante en este momento va a ser eliminarla acá. Entonces, siempre busquen en qué ecuación es más fácil de despejar. Para mí, lo más fácil de despejar es en la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque simplemente la paso para la izquierda y la y la paso para la derecha y ya está. Acá tendría que pasar el 2 dividiendo en algún momento. Y me van a quedar fracciones. Entonces, de la segunda ecuación, me queda k igual a 5 menos i. La i la paso restando, la k la paso sumando. Y entonces esto, ¿sí?, lo voy a suplantar por la k en la primera ecuación. Suplanto en la primera ecuación. Entonces, ¿qué me queda? Me queda x igual a 2k, y acá es muy importante el uso del paréntesis. Todo lo que es k lo vamos a reemplazar por su expresión equivalente, pero el 2 multiplica a todo k. Entonces ahí ponemos el paréntesis, 5 menos i, más 3. O sea, reemplacé esto, ¿sí? Vamos a ver si podemos darle un color para que quede bien claro. Esto es esto, ¿sí?, que es obviamente esto. ¿Sí? Es igual a k, ¿lo ven? O sea, tenemos acá la equivalencia, k es lo mismo que 5 menos i, entonces esta k la reemplacé por 5 menos i. Si yo no pongo el paréntesis, el 2 estaría multiplicando al 5 nada más, entonces es muy importante ponerlo. Bueno, y ya tenemos una ecuación que tiene x y y nada más. ¿Ven? Entonces simplemente es pasarlo a explícita o implícita haciendo la cuenta. ¿Cómo hacemos la cuenta? Bueno, hacemos la distributiva, 2 por 5, 10, menos 2 por i, 2i, 2i, más 3. O sea, el 10 con el 3 lo sumamos,
o sea, queda 13, o sea que x es igual a 13 menos 2i. Y dependiendo, si quiero una explícita, voy a despejar la i. Si quiero una implícita, voy a pasar el 2i sumando para la izquierda. Así que, por ejemplo, acá podría pasar el 2i sumando, y ya tengo la implícita. Si quiero la explícita, despejaría la i. O sea que sería x menos 13, y todo eso, ¿sí? Todo esto, sobre menos 2. Sería eso igual a i. Quedó medio chiquitito, vamos a hacer un zoom. Entonces, x menos 13 sobre menos 2. Esto habría que... Vamos a ponerlo así queda un poco más claro. Entonces, profe, disculpa. Sí. Entonces, para pasarlo a explícita es un paso más nada más, solo despejarla ahí. Claro. Gracias. La diferencia entre la implícita y la explícita es si la i está despejada o no. ¿Está bien? Esta idea de la i despejada es una idea funcional que uno tiene, como que la i depende de la x, pero la realidad es que esta ecuación y esta ecuación son dos ecuaciones equivalentes entre sí. ¿Sí? Ojo ahí con los signos, menos dividido menos es más, no se confundan, acá pueden poner 6,5 si quieren, pero bueno, ahí tenemos un ejemplo inventado, muy simple, de cómo es el pasaje. Fíjate acá, ¿no? Por ejemplo, que es muy fácil de deducir que esto está bien, ¿no? Porque la ordenada del origen es 13 medios, que es 6,5, y acá lo tenemos, no se ve muy bien, pero acá está el 6, acá estará el 7, justo es el 6,5 la ordenada, y la pendiente es decreciente, esta recta sí que es negativa, y baja de 1 medio. ¿Está bien? Así que esto está bien. Y esto también lo podemos... ¿Cuál era la implícita y cuál era la explícita? La implícita es la que está igualada a un número. ¿Está bien? A veces también la pueden escribir igualada a 0. Por ejemplo, a veces dicen que la implícita es así. Con el 13 pasado restando igualado a 0. Perdón, dije 13 y puse 14. Puede ser esta la implícita, o puede ser así. A mí me gusta en general así la implícita. Pero si lo quieren escribir así, es lo mismo. Es pasado todo para la izquierda, o todo para la derecha, digamos, igualado a 0. Y la explícita es con la i despejada. Una pregunta, profesor. ¿Por Sí. qué pasó x menos 13 sobre menos 2 a menos 1 medio de x más 13 medios? No entendí esa parte. Distribuí el menos 2. ¿Está bien? O sea, distribuí el menos 2 a la resta. Distributiva de la ¿Y cambió de división. signo el 13 sería, digamos? Claro, este menos 2 divide a los dos términos, ¿no? El primer término es positivo, el segundo es negativo, cambian los dos signos. Por eso es menos 1 entiendo. medio. No. Ahí me había perdido, gracias. No, por favor. Profe, una consulta. Y para verificar, ¿hay alguna forma de verificar que el ejercicio esté bien hecho? Sí, lo que estaba mencionando hace un ratito. Si nosotros hiciéramos el gráfico de esta función, ¿sí? Perdón, de esta recta en forma paramétrica, que es esto que está acá, que expliqué hace un rato, y graficamos esta función explícita o graficamos esta función implícita, o esta recta implícita o esta recta explícita, tiene que ser el mismo gráfico, tiene que ser la misma recta. Entonces, ahí mostré cómo este gráfico, el gráfico de esta recta, queda igual por la ordenada del origen y la pendiente, y por ejemplo, podemos encontrar dos puntos de paso. Los más fáciles son los cortes con los ejes, 0, 6,5, y el que sería 0, 6,5, queda 13, o si ponemos un 0 acá, sería 13, 0, que sería la raíz, que acá no se ve en el gráfico, pero está por acá, que está en el 13. O sea que eventualmente una forma de verificar en estos que estamos en el plano es viendo que los gráficos queden igual. Después no hay otra manera porque es un despeje, entonces no hay una forma, no sé, no se me ocurre otra forma. Si igualan a 0 para la implícita también está bien, Alex. Gracias, profe. Profe, una consulta. En el paso en el que tenemos que eliminar el parámetro y tenemos que empezar a calcular, ok, cuánto vale y después reemplazar en x de la manera en que elijamos, Sí. ¿siempre es necesario empezar por y o es indiferente si arranco por x? No, por es ejemplo? indiferente. Mi Ok. consejo es que arranques con el despeje más simple. Entonces, Bien. si en una ecuación el parámetro no tiene un factor,
o por ejemplo acá tiene el -1, ¿no? Pero bueno, que sea un 1 o un -1, empezá por esa porque no tenés que pasar dividiendo y te evitás fracciones. Acá podríamos empezar por la primera ecuación, pero teníamos que pasar el 3 restando y después el 2 dividiendo. Entonces, tiene un paso extra, que obviamente lo puedes hacer, pero es un poquito más complicado. Ok, muchas gracias. Bien. Marcar la ordenada de origen, Lucía, es el corte con el eje Y. Entonces es ver qué valor tiene la Y cuando la X vale 0. Entonces si yo reemplazo la X por 0, esto se anula y queda 13 medios que vale la Y. Entonces 13 medios es 6,5, ese es el corte con el eje Y. También eso es la ordenada de origen. Bien. Bueno. Creo que Candelaria había preguntado por esto. ¿Quedó más claro esto? Espera, profe, disculpa, ¿por qué X lo reemplazás por el 1/2? O sea... Nunca reemplacé no, X por 1/2. claro, no, ya entendí. Porque, claro, adelante la X tiene un 1. Bien, la X es una variable, ¿está bien? Sí. Bien. A ver, ahí hay varias preguntas más. A ver, repaso. Si tengo que hacer una implícita de una recta que pasa por 2 puntos, tendría que sacar un vector y hago una paramétrica, de ahí lo paso implícita, es una forma. Puedes hacer directamente, si tenés 2 puntos, puedes hacerla explícita y pasarla implícita, o podés buscar una ecuación que satisfaga esos 2 puntos también. Hay varias maneras de hacerlo. Cualquiera de ellas es correcta. Si siempre igual a 0, para la implícita puede ser igual a 0, esto está muy bien. Lo de la ordenada de origen lo contesté. Subir la pantalla lo acabo de hacer. Cuando tengo 2 puntos y los tengo que restar para que te dé un vector. Lo que restás en realidad son los vectores. ¿Sí? Tengo 2 maneras de restar, por ejemplo. Bien. Depende cuál reste primero. Exactamente. Depende del contexto de la pregunta. Si es para calcular un vector director, si vos restás el vector A con el vector B, te va a dar, si haces A menos B, te va a dar el que empieza en A y termina en B, es decir, en un sentido. Y si haces la resta al revés, te va a dar el sentido contrario, o sea, que empieza en A y termina en B. Para la recta, lo que te importa del vector es la dirección, no te importa ni el largo ni el sentido, porque lo que caracteriza a la recta es la dirección. Entonces, de ambas maneras, vas a obtener un vector director que te sirve. Ahora, depende de lo que sea el contexto del problema, por ahí querés un vector en especial y no otro. Así que hay que tener el contexto de esa pregunta para poder saber la respuesta. Yo calculo que si me lo preguntás para sacar el vector director de la recta que pasa por 2 puntos, podés restar de cualquier manera. ¿Sí? Fíjate que si la flechita esta que se ve acá, que es U, apunta para un lado o para el otro lado, es la misma recta. ¿Bien? La recta no tiene sentido como el vector. Bien, Micaela pregunta, si hago X dividido Y del vector director, da la pendiente. Sí, menos 1/2. ¿Ven acá? Fíjense, si hacemos menos 1 dividido 2, obtenemos la pendiente de la recta. Eso no siempre se puede hacer, Micaela, porque por ahí, por ejemplo, puedes tener un 0 en la primera coordenada y no podrías hacer menos 1 dividido 0. ¿Está bien? Así que hay que tener cuidado. Eso solamente cuando ya sabes que existe la expresión explícita, es decir, que no es una recta vertical. Así que eso está muy bien lo que decís, Micaela. Claro, Candelaria. Depende para dónde quieras que apuntes, cómo restás. Siempre restás el vector final, es decir, la punta de la flecha, menos el vector final de donde arranca el vector. Bien. ¿Quién más quiere preguntar algo en este momento? Profe, ¿cuál sería la manera correcta de volver de explícita a paramétrica? De explícita o sea, a solamente paramétrica. teniendo la explícita y no teniendo el desarrollo, obviamente, que acabamos de hacer, que nosotros partimos de la paramétrica. Claro, sería el proceso al revés, ¿no? Sí. Hay varias maneras. Siempre uno tiene que tratar de manejar lo que más a mano tiene. Por ejemplo, varias maneras que tenés. Si vos sabés sacar la expresión paramétrica de una recta por 2 puntos, bueno, una opción es con la explícita generarte 2 puntos de la recta y a partir de esos 2 puntos armar la paramétrica. Como ya sabés, porque ya tenés 2 puntos. Otra opción
es escribir lo siguiente, mira. Por ejemplo, esto es un poco más prolijo, pero es un poco más complejo. Para la paramétrica tengo que armar el vector xy, ¿no? Entonces, espera. Primero hagamos lo siguiente. Hago una línea para que... ¿dónde está para hacer una línea? Acá. Para entender que vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Entonces, esta línea tiene que estar por arriba, ¿no? Bien. Entonces, imagínate que te doy una ecuación explícita, ¿no? Por ejemplo, no sé, menos 3 medios de x más 7y. ¿Sí? Esa es la ecuación. Y quiero la paramétrica ahora, o sea, al revés. Entonces, como bien te decía, opción A, dar 2 puntos de la recta. Por ejemplo, no sé, el punto fácil es el 0,7, que cuando x vale 0, y vale 7. Y otro punto fácil es reemplazo por algún valor de x. Un punto fácil, si pongo x igual a 2, reemplazo por 2, se simplifica, da 2 cuartos. Entonces tengo 2 puntos de la recta, y entonces con eso saco la forma paramétrica, haciendo la ecuación que vieron con Demian la vez pasada. Hay otra manera, que es lo que por ahí te puedo explicar ahora, que es lo siguiente. Planteo la ecuación paramétrica como x, y. Ahora, la y, como vos venís de una forma explícita, la podés reemplazar por todo esto. ¿Está bien? Porque esto es algo a lo que equivale y. Entonces yo digo, bueno, escribo esto, x igual, xy igual, x, y ahora pongo menos 3 medios, x más 7. ¿Sí? O sea, reemplazo la y por su equivalente en x. Y entonces, ahora lo que hago es, como antes hicimos acá la cuenta de distributiva y suma, ¿sí? Ahora hago la separación, ¿sí?, de todo lo que tiene x por un lado y todo lo que no lo tiene por el otro. Ahora vamos a escribirlo. xy igual sería todo lo que tiene x por un lado. Voy a poner así signos de preguntas para... Esperen, quiero escribir el otro signo de pregunta, que no lo puedo escribir. Bueno, ahí está. Ahí estamos. Esto quería hacer así. Todo lo que tiene x de un lado y todo lo que no tiene x del otro. Entonces la pregunta es, ¿qué debería poner en cada uno de estos lugares para que me dé lo que está arriba? Entonces fíjate, en la primera componente la x está multiplicada por 1. Entonces acá va un 1. Y en la segunda componente, ¿sí?, la x está multiplicada por un 3 medios, negativo. Así que en la segunda componente va un menos 3 medios. Fíjate, ¿no? Perdón, me expresé mal. En la segunda componente la x está multiplicada por un menos 3 medios, entonces acá va el menos 3 medios porque es lo que multiplica la x. Y los números que están sueltos van acá, porque no están multiplicados por x. En la primera componente no hay, y en la segunda componente hay un 7. Entonces fíjate que si yo ahora vuelvo para atrás, distribuyo, me queda x por 1, x, más 0, x. Después x por menos 3 medios x, más 7. Menos 3 medios x más 7. Y ahora tengo la forma paramétrica. Solamente que como vector director me quedó el 1 menos 3 medios. Como parámetro me quedó x, pero eso lo puedo cambiar. Ahora lo puedo renombrar como k o como cualquier otra letra que te guste como parámetro. Vamos a poner como t. ¿Sí? Ahí estamos. Un segundo. Ahí está. Y entonces ahí tenemos el punto de paso, es la ordenada de origen 0,7, que ya sabíamos, y tenemos el parámetro por el vector director. Este método que tenemos acá es un poquito más prolijo, pero cualquiera de las dos ideas es válida. ¿Está bien? Muchas gracias. De nada. Bien. Estamos con esto entonces bueno, hicimos un buen raconto de cómo pasar de las distintas expresiones, explícita,
paramétrica y implícita en R2. Esta línea queda un poco torcida, ¿no? Profe, esperás un segundo que copio eso y ya está. No necesariamente es en X, Carlos, no necesariamente es en X igual a 0, ¿está bien? Cuando vos haces esta sustitución sí te va a quedar así. Pero depende cómo reemplaces, podrías obtener algo diferente. Por ejemplo, si sacás a partir de una implícita, quizá te podría quedar distinto de 0 acá. Pero sí, es algo que es bastante usual lo que decís. No es que está mal, está bien. Si te preguntan si el punto X menos X pertenece, ¿qué harías? ¿En qué ítem? ¿En esta recta? Me preguntaría si habría, la pregunta sería, ¿hay algún punto de la forma número menos número en el gráfico de la recta? Esa sería la pregunta, ¿no? Lo puse con A y no con X para que quede bien claro que A es un número, ¿está bien? Entonces, ¿qué haría? Simplemente igualaría A, menos a mi recta. En este caso, que sería, inventamos la recta 1 menos 3 medios más el 0, 7. ¿Está bien? Esto porque lo escribimos en forma paramétrica, pero si no, si fuese en la forma explícita, sería que X vale A e Y vale menos A, y lo reemplazaríamos ahí y sacaríamos el valor de A. Si es que existe, podría no existir. ¿Está bien? Entonces, ya sea, todos los ejercicios se pueden resolver tanto en forma paramétrica, en forma explícita, en cualquiera de sus formas. Lo importante es entender el concepto. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, bueno, de la izquierda A, menos A. No, vamos a ver tema nuevo, vamos a ver intersección de rectas en un ratito. Y del lado derecho haríamos la cuenta, pero si yo hago la cuenta, obviamente voy a volver a lo anterior. T por 1T más 0, T. Y pongo ahí. Después, menos 3 medios T más 7. Menos 3 medios T más 7. Ahí está. Y ahora, de nuevo, usamos lo mismo que hicimos hace un rato. Igualamos coordenada a coordenada. ¿Sí? ¿Se acuerdan acá? Igualamos la primera coordenada con la primera coordenada y la segunda coordenada con la segunda coordenada. Entonces, hacemos eso. La primera coordenada, esperen que voy a escribir para hacer dos ecuaciones. La primera coordenada de la izquierda es A y de la derecha es T. La segunda coordenada de la izquierda es menos A y la segunda coordenada de la derecha es menos 3 medios T más 7. ¿Sí? Voy a escribir, total no me cuesta nada. Voy a poner los colores una vez más. Habíamos usado, a ver, azul para la segunda coordenada. Vamos a usar de nuevo lo mismo. La primera coordenada con la primera coordenada. La segunda coordenada con la segunda coordenada. ¿Sí? Esto lo vamos a usar un montón de veces, igualar coordenada a coordenada. Bueno, y acá tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Incógnitas. ¿Está bien? Cosa que les pido que ya sepan resolver. Si no, se miran un video en YouTube, lo que sea, y saben resolver sistemas de 2 por 2. ¿Cómo hacemos? Sustitución, igualación, cualquiera de todos estos. En este caso yo voy a reemplazar la A por la T. ¿Ven? A es igual a T, ya está despejado acá. Así que en esta A, como A es igual a T, voy a poner T. Entonces voy a sustituir en la segunda ecuación la A por la T. Entonces me queda menos A, me queda menos T. Es igual a menos 3 medios T más 7. Y ahora despejo, paso este menos 3 medios T sumando. 3 medios de T menos T es 1 medio de T.
es igual a 7, así que t vale 14. Y una vez que tengo t, ¿sí? ¿Cómo saco a? Bueno, a es igual a t, así que a también vale 14. A es igual a 14. Entonces la pregunta era, ¿hay algún punto de la forma a menos a en el gráfico de la recta? La respuesta es sí. Es el 14, menos 14. Entonces, respuesta, sí. El punto 14, menos 14. ¿Sí? Bien. Entonces, esto surgió, yo le puse a menos a, pero podría ser x menos x, podría ser de distintas maneras estar escrito, ¿está bien? Le puse a para que no confundamos la incógnita con la coordenada x, entonces a veces conviene cambiarle el nombre, nada más. Y lo hice desde la paramétrica. Desde la explícita reemplazaríamos acá por la a y acá por la menos a, y es más fácil todavía. Ya esa ecuación la resolveríamos y obtendríamos el 14 también. ¿Sí? Bien. Antes de cortar esta primera parte, que quedan 3 minutos, escucho si hay alguna pregunta. Ah, bien. No, en general, cuando querés sacar un vector director de una recta, no te importa nunca el sentido de ese vector director, así que siempre en general vas a poder restar de cualquiera de las dos maneras. Así que ahí no te vas a preocupar. No se me ocurre en este caso un problema donde restar de una manera o de otra tenga consecuencias, o sea, que te importe el sentido que querés. Salvo que te digan, me importa el vector PQ y no el QP. Entonces ahí tenés, si te importa el PQ, tenés que hacer Q menos P. ¿Eh? Y la forma paramétrica, hay un montón de expresiones diferentes para la misma recta, así que no pasa nada. Lo que entendí todo, pero lo que no entiendo es por qué de menos 3 medios queda 1 medio. ¿Acá? ¿Esto? ¿Y por qué Sí. pasé de sumando, no? Sería menos t más 3 medios. Ah, ok. Esperá, ahí, 3 medios t, ¿no? Igual así, ese sería el paso intermedio. Menos t más 3 medios t. Menos 1 más 3 medios es un medio, ¿no? Menos 1 son menos 2 medios, más 3 medios. Perfecto, gracias. Bien. Lucía, la pendiente es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Todo depende a qué le llames, I2 e I1 y X2 e X1. Entonces, eso es muy importante que sepas. Si vos te referís que hay dos puntos, el X1 y 1, y otro punto, el X2 y 2, sí, siempre que la recta no sea una recta vertical, porque ahí, si la recta es vertical, X2 y X1 van a ser iguales, y entonces vas a tener que dividir por 0, cosa que no se puede hacer. Bien. Entonces, hoy como estoy grabando, va a demorar unos instantes entre que desconecto el Zoom, se compila el video y me vuelvo a conectar. Así que les pido que tengan un poco de paciencia si tarda unos minutos en conectarme. En general tarda 2 o 3 minutos compilar todo el video Profe, de la grabación. Sí. ¿A dónde subís las grabaciones? Porque en el campus no está la del profesor del jueves que dijo que también iba a grabarla y la grabó. Ahora, cuando volvemos, lo charlamos. Queda menos de un minuto, Bueno. se va a cortar, así que nos desconectamos y volvemos. ¿Les parece? Dale, profe. Dale.